Muy buenas a todas y todos. Eh, Soy Quique López, y vamos a ver un poco, bienvenidas a la sesión informativa del máster en diseño gráfico, ¿vale? Del cual, bueno, soy director. Hola Irene, acaba de llegar Irene por ahí. Muy bien. Vale, os paso una presentación, es muy cortita, ¿de acuerdo? En ella vamos a ver un poco, hacemos esta bienvenida que estamos haciendo ahora, os hablamos un poquito de la escuela, qué es, qué hacemos, lo que significa realmente para nosotros la escuela. Os hablo del máster en concreto, se supone que estáis aquí porque estáis interesadas en el máster en diseño gráfico. Bueno, pues vamos a desgranar tanto en qué está compuesto, de qué manera, digamos, está articulado el máster, como las salidas, el programa, etcétera, ¿no? Lo que vamos a poder aprender en el curso. Hablaremos un poquito de lo que es la metodología online, qué consiste. Os haré un símil que hace unos años utilicé en una charla sobre educación online, y que creo que es como yo creo que es muy potente porque refleja totalmente los que y las que hemos vivido la universidad, digamos, o la escuela, la educación superior presencial, que siempre, digamos, encaramos con cierto miedo los cambios y estas nuevas metodologías. Y esto que ya estamos haciendo desde hace 5 o 6 años, 5 años concretamente aquí en Design, antes iba, etcétera, es algo que está evidentemente es presente y futuro, vino para quedarse, y que realmente no hay que tenerle en absoluto miedo. Y bueno, la verdad es que funciona muy bien, o por lo menos por nuestra parte, y como veréis por parte de nuestro alumni, digamos, ya bastante generoso, pues todo el mundo está muy contento. Y eso bueno, gracias a que la metodología online y nosotros en particular, pues parece ser que funciona y que lo hacemos bien, ¿no? Hablaremos de la comunidad de designers. Después os dejaré un momentín con Cristina, que os hablará de un poco todo el proceso de admisiones, etcétera, y en qué consisten. Y por último haremos una sección parte de preguntas, pues para que preguntéis y nos comentéis todo lo que se os ocurra que en este momento pues, se pueda pasar por la cabeza y que creáis que podemos responder, ¿vale? Como decía, yo soy Quique López, que, bueno, este tipo de aquí, también me estáis viendo en la cámara de abajo. De hecho, fijaos que hay como una miniatura, entonces veis la presentación, pero si le dais a la miniatura me podéis ver a bien grande. Ya os digo que no vale la pena, entonces ya está bien con la presentación. Y también tengo por ahí el avatar en pequeñito, ¿no? Con lo cual estoy como triple aquí, así en diagonal. Soy este chico de aquí o este tipo de aquí. Una de las cosas que y por eso aparecemos aquí y pone ahí abajo director creativo de Pino. Una de las cosas a las que damos mucha importancia en Design es que toda la gente que está involucrada en el proyecto, casi toda, diría que al 99,9%, es gente que está en activo en sus profesiones, ¿de acuerdo? Yo mismo soy director creativo de un estudio, somos un estudio pequeño, 5 personas aquí en Barcelona. He trabajado muchos años como freelance, he trabajado muchos años en agencias de estudios, y hace 6 años nos llegó la oportunidad, pues con un cliente bastante grande, de montar agencia. Y bueno, montamos un estudio agencia que fue creciendo. Primero éramos 2, luego 3, luego 4, luego 5, llegamos a ser 8, y ahora hemos reducido a 5, que ya está bien. Bueno, 5 y una becaria que me gusta contarla como persona, porque las becarias y los becarios también somos personas y todos lo hemos sido en algún momento. Bueno, pues eso, 5 más 1, y yo creo que bueno, es un tamaño óptimo para poder llevar proyectos, abarcar proyectos más o menos grandes bueno, que requieran bastante músculo, ¿no? en la agencia estudio, y a la vez conservar cierta, digamos, intimidad, ¿no? Y poder ser, pues, los que estamos aquí, que nos vamos después de after work, como dicen ahora los modernos, que nos podemos tomar unas cañas, que podemos hablar de nuestras cosas personales. No es nada impersonal, ¿no? No es esa típica agencia de 40 personas como muy loca, ¿no? Que necesita ingresar un montón de dinero. Y en ese estudio pequeñito, pues hacemos trabajos de todo tipo, ¿no? Trabajos dedicados a la imagen de marca, trabajos de marca aplicada, construcción de marcas, vuelvo a repetir, editoriales sobre todo, bueno, un poco de todo, ¿no? Mucho digital tocamos. El mundo se ha vuelto, y yo creo que esta presentación es un claro exponente de ello, se ha vuelto totalmente digital. Bueno, nos sentimos cómodos con ello, ¿no? Y ahí estamos, ese soy yo, ¿vale? Además,
en una de las cosas también que consideramos muy importante, evidentemente esto es una escuela, y pese a que todos los proyectos los encaramos, o todos los estudios los encaramos desde una óptica hiperprofesionalizada, porque todos somos profesionales o todas somos profesionales en nuestra materia, en nuestra actividad diaria, todas también tenemos experiencia docente, ¿no? Yo mismo he trabajado en diferentes escuelas y, bueno, CES Design me propuso hace 5 años montar el primer máster, el de diseño editorial, pues de cabeza me metí en el proyecto y un año después, 2 ediciones después, empezamos con el máster de diseño gráfico que ya lleva sus 6 ediciones y adelante, ¿no? 8 ediciones, perdón, y adelante. Y eso, esta es como muy resumida mi vida profesional, ¿de acuerdo? ¿Qué es la escuela? La escuela, aquí hay un montón de texto en el cual habla de que es la primera escuela online de diseño, totalmente cierto. Un punto en el que no importan ni los kilómetros, ni los días, ni las horas. Esto es algo súper importante, ¿no? Yo creo que los datos estos, los KPIs que llaman los equipos de marketing, ¿no? 52 países, 92% de alumnas que nos recomiendan, más de 1.000 alumnas al año en todos los másteres que tenemos, más de 200 docentes en el grupo y como os decía, 200 docentes que el 99,9% nos dedicamos al mundo profesional, a la actividad que queremos enseñar y por eso podemos decir que conocemos las tendencias y que transformamos ideas y proyectos en realidades, ¿no? Porque es el día a día nuestro. Esa visión del mundo 360, totalmente global, que no es solo identidad, que no es solo packaging, como veremos ahora, que no es solo señalización, que no es solo diseño gráfico, que no es solo diseño de producto, que no es solo diseño de moda, sino que es un todo completo, ¿no? De hecho, algunos de los ejemplos que veréis podréis decir, ostras, esto podría estar en diseño de moda, o aquí estamos hablando de un prototipado que estaríamos hablando de diseño de producto. Bueno, esa visión 360 yo creo que con diferentes embudos y diferentes escalas se traslada a toda la comunidad de design, a todo el profesorado de la escuela, a todos los proyectos que encaramos y a todas las asignaturas que forman cada uno de los másters que impartimos, ¿no? Y el máster de diseño gráfico pues es totalmente así como ahora veremos. Hablamos de kilómetros, de 1.000 ventanas en el mundo, ¿no? Salen aquí palabras como es una escuela sin puertas, con 1.000 ventanas al mundo. Parece mentira que sea el online el que nos haya hecho conectar de esta manera, ¿no? Cuando estamos en una sociedad cada vez más totalmente hiperconectada y a la vez desconectada, ¿no? Por las realidades que vivimos, sobre todo tras este año y medio de pandemia que ha sido una locura y que no nos podíamos imaginar hace 4 años que pudiera llegar a suceder nunca. Eh, ¿Cómo, ostras, cómo nos hemos desconectado? Y gracias a estas metodologías y gracias a instituciones como la escuela, como es Design, podemos estar conectándonos con gente con 6, 7, 8, 12 horas de diferencia en el uso horario. Es alucinante, ¿no? Y esta es una de las primeras cosas que me llamó la atención, ¿no? Cuando me dijeron de montar el máster, el primero, de diseño editorial, era como algo muy complejo, ¿no? De plantearme, ostras, si yo todo el día estoy tocando papel, ¿no? Estoy tocando libros, estoy tocando revistas, vale, sí hay plataformas editoriales digitales, pero ¿cómo puede ser, no? En el diseño gráfico pasa lo mismo, ¿no? Al final te dan una tarjeta en la mano. Sí que es verdad que cada vez ves más marcas aplicadas en el medio digital, pero sigue habiendo hojas de cartas, sigue habiendo sobres, sigue habiendo hojas de factura, sigue habiendo un montón de material impreso y decía, ¿cómo puede ser que esto lo podamos hacer online? Salvada esa primera pregunta, y es que realmente a través de una pantalla se puede hacer, lo que me fascinó y me cautivó de este mundo es la hiperconexión que de repente empiezas a tener con gente que está a un lado y al otro de los meridianos, ¿no? Es decir, es como, wow, o sea, pero en todo, o sea, ya no solo en la capacidad o en la posibilidad de hablar de cultura en general, sino cómo esa cultura deviene en un cambio de perspectiva a nivel de diseño gráfico, que en este caso es lo que estamos hablando, ¿no? Y cómo de repente pasas a corregir ejercicios que en la vida te habías planteado que te podía entregar alguien, pero claro, es que es alguien que tiene una cultura totalmente distinta a la tuya, un background eh, diferente, bueno, una capacidad de síntesis, una capacidad de teorización, una capacidad de conceptualización y de formalización de cosas que tú en tu vida te habrías planteado porque tu cultura no te ha preparado para ello, ¿no? Y a mí me resulta increíble cómo se puede dar bueno, estas características, ¿no? Y
evidentemente es un máster online donde podemos abarcar todo esto gracias a que no tenemos barreras y no hay ventanas, ¿no? Donde realmente estamos abiertos al mundo entero, ¿no? Al final eso es lo que es design, ¿no? No es un lugar donde vienes a estudiar, es un lugar donde te formas y te formas con todas y cada una de esas características que devienen, ¿no? A partir del conocimiento del mundo entero, porque es lo que tienes, ¿no? Gente que vivía en España, que después recuerdo una alumna que estaba en Francia, de Francia se fue a Medio Oriente y desde Medio Oriente seguía haciendo el máster. Los mismos profesores y profesoras del curso que a veces estamos de viaje y yo he tenido que hacer clases, ¿no? Desde el hotel, ¿no? En cualquier sitio, pero es algo que puedes hacer, ¿no? En una clase presencial, como ya me ha ocurrido, pues he tenido que cancelar la clase. Oye, mira, lo siento, pero me han puesto una reunión urgente en Holanda o en Reino Unido, que me he tenido que ir por trabajo, por clientes, y no he podido atender, ¿no? La clase. Sin embargo, una escuela online te permite pues bajarte al pub y en un sitio tranquilo, mientras que estás tomando una sidra, pues estar hablando con tus estudiantes y proponiendo cambios, proponiendo ideas a sus proyectos, ¿no? Con lo cual, a mí es algo que me fascina y parece mentira, pero después de 10 ediciones en uno y 8 ediciones en otro, sigue fascinándome y sigue encantándome y sigue enganchándome, ¿no? Es decir, es algo que me, bueno, que me motiva mucho. Este tercer apartado hablamos del máster en diseño gráfico. De acuerdo que realmente es un máster en diseño gráfico, ahora veréis que está como dividido en dos partes como muy claras, ¿no? Pero que realmente es un máster en diseño gráfico de identidad, diseño gráfico editorial, diseño gráfico de packaging, diseño gráfico digital y diseño gráfico de señalización o señalética. ¿De acuerdo? Y lo señalo así porque realmente es así, es decir, el diseño gráfico abarca un montón de disciplinas y subdisciplinas, o si podemos entender el diseño gráfico como una disciplina del diseño en general, es decir, puede haber diseño de producto, puede haber diseño de moda, puede haber diseño de escenarios, puede haber diseño arquitectónico, puede haber diseño interiores, puede haber diseño de arquitectura efímera, puede haber diseño digital, ¿no? Y en nuestro caso, nosotros estamos hablando del diseño gráfico. Y dentro del diseño gráfico podemos, a su vez, hablar de diferentes subdisciplinas, ¿no? El diseño gráfico aplicado a identidad, lo que ahora se conoce un poco como branding, ¿no? O diseño gráfico de identidad estratégica, diseño gráfico editorial, cómo hacer un libro, cómo hacer una revista, diseño gráfico de packaging, cómo aplicar una identidad o construir una marca a partir de la volumetría de los packaging, no tanto el desarrollo de la pieza en sí misma, que también lo tocamos, sino vestirla, ¿no? Vestirla con la identidad X, ¿no? De la marca con la que estemos trabajando. El diseño digital, a mí no me gusta hablar de diseño web, sino que me gusta hablar de diseño digital simplemente como un soporte del diseño gráfico. El diseño gráfico al final es el mismo estando en una superficie, en un soporte impreso, que estando en un soporte digital, ¿no? Que no deja de ser una pantalla de móvil, de tablet o una pantalla de ordenador como la que tengo yo ahora delante y a la que le estoy hablando, ¿no? Y para mí el diseño digital es simplemente diseño gráfico aplicado a un soporte. Y el diseño de señalización, que no deja de ser también otro soporte donde aplicamos con unas características determinadas, el diseño digital en píxeles, el diseño de señalización en tamaños mínimos para que alguien, cuando tenga que cruzar una puerta, vea la señal y no se estampe contra el cristal, ¿no? Pues eso no deja de ser diseño usable de señalética, ¿no? Con lo cual, realmente nuestro máster en diseño gráfico toca un poco todo esto. ¿Cómo lo hacen? Mira, aquí el proyecto de Alfredo Palacios, este era Live Happy, simplemente. Veréis que ahora después enseñaré unos proyectos y me apetecía poner aquí porque tiene la palabra Happy y es una marca como muy cómoda. Este es un proyecto de TFM de la edición mayo de 2018 de Alfredo Palacios. Tuvo muy buena nota, solo veis la marca aquí. Una marca con tipografía adaptada, porque de hecho es una tipografía que escogió y luego la customizó para conseguir un poco el resultado que quería darle y después pues el smiley este que hace que sea una marca como muy simpática y justo lo que necesitaba el proyecto que había escogido. ¿Por qué estudiar este máster? Antes de explicaros la estructura en sí misma. Nosotros digamos que damos ciertas claves por las cuales este máster podría ser bueno o para quién podría ser bueno. En principio, es un programa que realmente es un programa de iniciación en el mundo del diseño gráfico. Ya digo que si habéis estudiado una carrera de 4 años de diseño gráfico, no creo que sea el máster adecuado, porque probablemente después de una carrera de diseño gráfico, lo que necesitéis es un máster de especialización. Máster en diseño editorial, máster en web, máster en apps, dirección de arte,
dirección de arte aplicada a publicidad, etcétera, ¿no? Hay un montón de másters que tenemos en la escuela que son mucho más apropiados para gente que ya haya estudiado diseño gráfico. Hay gente que ha estudiado diseño gráfico hace mucho tiempo y que de alguna manera quiere actualizarse, ¿no? Estudió diseño gráfico cuando el software era otro, cuando realmente las soluciones no estaban tan planteadas, cuando el diseño de identidad se basaba mucho más en el detalle de un vector que no necesariamente, o el dibujito de un icono, que no necesariamente en una estrategia, en un naming, en un branding, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, también es bueno para gente que lo estudió hace mucho tiempo y de alguna manera quiere renovarse. ¿Vale? Pero lo que sí que tiene que quedar claro, perdón, es que es un máster para todas aquellas personas que quieran adentrarse en el mundo del diseño gráfico en general. ¿De acuerdo? Sí que trabajaremos todas y cada una de las fases de un proyecto de diseño gráfico, desde la recogida de un brief hasta la entrega de un proyecto final o de una entrega de un arte final, digamos, a producción, ya sea producción digital, ya sea producción en imprenta, etcétera, ¿no? Y todo tipo de imprenta, porque hay una asignatura, procesos de producción, que está precisamente dedicada a eso, ¿no? Es decir, a saber terminar un trabajo para poder mandarlo a quien tenga que producirlo, ¿no? Descubriremos recursos y fundamentos más adecuados para cada formato y soporte, porque como ya digo, estamos trabajando en ese mundo híbrido en el que el print se convierte en digital, etcétera, ¿no? Pues cada formato y soporte necesita unos recursos y probablemente entender los fundamentos de una manera diferente, y eso es lo que haremos. Y además, en esa segunda parte del máster que ahora veréis, muy claro cuando os enseñe el esquema, haremos un acercamiento a cada una de estas subdisciplinas de las que hablábamos antes, del mundo del diseño gráfico, ¿no? Que son pues esa identidad, packaging, editorial, etcétera. Como digo, esa estructura troncal, digamos, de asignaturas comunes a todas las subdisciplinas y después 5 asignaturas dedicadas a cada una de esas subdisciplinas. Con lo cual, las asignaturas troncales, o digamos troncales por ser el tronco o la espina dorsal, digamos, del máster, estaríamos hablando del módulo 1, 2, 3, 4 y el módulo 10. Módulo 1 es Fundamentos del Diseño, módulo 2 Historia del Diseño Gráfico, módulo 3 Tipografía, módulo 4 Gestión del Proyecto Gráfico. Aquí estamos hablando de los fundamentos básicos del diseño, fundamentos del diseño gráfico entendido como tipografía, color, forma. Esto os lo dará Xavier Palucier. Xavier Palucier tiene estudio, además es director académico de una escuela, con lo cual ya os puedo decir que en su estudio trabaja a nivel profesional, en la escuela trabaja a nivel docente y lo une perfectamente para intentar aquí explicaros lo mejor posible cuáles son los, digamos, elementos básicos con los que trabajamos en diseño gráfico. Diseño gráfico, además de la fotografía, la tipografía, existen los colores y existen las formas. Utilizar un color u otro, teoría, psicología del color, aprender cultura del color, aprender por qué estos colores en un medio, en un soporte son diferentes a otros, etcétera, es fundamental. Porque al final el diseño, por muy, digamos que por mucho que nos guste el blanco y negro, a mí me encanta el blanco y negro, llevo mi camiseta oscura, el fondo es blanco y en mi estudio todo es blanco y negro, incluso el cartel que podéis ver justo detrás mía es blanco y negro. Blanco y negro es maravilloso, pero el color es un lenguaje universal, ¿no? Y el fundamento básico del diseño, las formas y los colores, están ahí. El color es uno de ellos. Las formas también. Las formas comunican todo. Un círculo es unión, un círculo es grupo, un cuadrado es estabilidad, una línea diagonal es tensión. Todo esto lo iremos viendo, ¿no? Fundamentos del diseño. Luego tenemos a Óscar Guayabero, que probablemente sea la persona que aquí, por lo menos en Barcelona, Cataluña, probablemente en España y casi diría que en gran parte de Europa es una de las personas, si no la que más sabe de historia del diseño. De historia del diseño en general y historia del diseño gráfico en particular. Hará un módulo de historia del diseño donde toca, digamos, desde William Morris, que es como la iniciación del diseño, hasta las tendencias más actuales. Es decir, no es historia del diseño. Yo recuerdo cuando estudié historia del arte en mi carrera que, bueno, nos quedamos un poco en las vanguardias, ¿no? Y era como, ostras, nos ha faltado solo un siglo, amigos. Bueno, no, aquí no. Aquí estamos hablando de que tocaremos historia del diseño desde que empieza hasta historia del diseño ahora. Historia del diseño es lo que ocurrió ayer, ¿no? Es el cartel de Malika Fabre para el cartel de la Merced aquí en Barcelona. Es el rediseño de American Airlines hace 3 meses de una marca que llevaba vigente 40 años. Es todo, ¿no? El diseño llega hasta hoy mismo y esa historia es la que tenemos que contar. Con lo cual, esa es una de las características que destacábamos al principio, ¿no? Cómo
realmente estamos, digamos que yo diría que también, vuelvo a decir, al 99,9% del profesorado está súper al tanto, ¿no?, de todas las tendencias y la actualidad del diseño y lo aplica al día a día. Una asignatura como Historia del Diseño, que podría ser algo que puede sonar un poco antiguo, pues no, no lo es para nada. Tipografía con Rosa Rodríguez. Rosa tiene estudio, además trabaja como consultora de marca en la Fundación Cruyff, que es, bueno, no sé si os acordáis de Johan Cruyff, que falleció hace unos años, grandísimo entrenador de fútbol y jugador de fútbol. Tiene una fundación entre Holanda y Barcelona que se dedica a la educación en el deporte, sobre todo pues proyectos no ONG, pero bueno, casi, porque es una fundación sin ánimo de lucro. Y Rosa es la consultora de marca, ¿no?, con lo cual trabaja entre Holanda y Barcelona. Y además también es docente. También está en el máster de diseño editorial y además Rosa os llevará el proyecto final de estudios del TFM, ¿no?, conmigo. Pero esto lo veremos ahora luego. Y aquí veis, pues eso, tipografía que es probablemente, yo siempre digo cuando empiezo las clases de diseño gráfico, de fundamentos o de tipografía que alguna vez he dado y tal, yo tengo un máster en tipografía, me gusta mucho y bueno, estoy como muy metido en el mundo de la tipografía y para mí el diseño gráfico editorial, pero también todo diseño gráfico, porque todo diseño gráfico tiene como la primera base, digamos, la jerarquía y la jerarquía es tipografía. Diría que el 80% de un diseño gráfico, de un buen diseño gráfico, es una buena tipografía. Buena tipografía entendida no solo como la elección de la letra, sino como la compensación de pesos, la selección de lugares donde poner las cosas, etcétera, ¿no? Tipografía es una asignatura fundamental. Y gestión del proyecto gráfico es la cuarta asignatura, digamos, es donde empezáis realmente a trabajar cómo serían la metodología, fases que componen el método proyectual, ¿no?, el método de diseño gráfico, ¿no? Es decir, la recogida del brief, correcta interpretación del brief y empezamos a hacer un ejercicio ya totalmente práctico de diseño gráfico en general. Antes de eso ya hemos hecho un montón de ejercicios prácticos, fundamentos del diseño y en tipografía, pero aquí es donde haces el primer, digamos, cartel a partir de la interpretación que hagas de un brief, ¿no? Con lo cual se conectan totalmente esa parte más teórico-investigadora, marco teórico que podemos empezar, que podemos plantear en un comienzo de un trabajo, un proyecto de diseño, para luego poder interpretar lo que realmente se necesita y cumplimentarlo mediante la formalización. Porque no nos olvidemos, esto no es arte. Evidentemente hay un momento en el que el diseño y el arte van ligados, muy ligados, pero no es arte puro, ¿no? El arte tiene una intención, una narrativa y una expresión, una capacidad de expresión totalmente distinta. En el arte, en principio, no hay un encargo a partir de una funcionalidad. En el diseño sí, por eso es diseño, ¿no? Con lo cual, todo lo que hagamos en un brief, que ya sabréis lo que es cuando estudiéis el briefing, será lo que tengamos que formalizar. Y toda pregunta debe tener una respuesta. Y al final, el diseño gráfico no deja de ser esa disciplina que intenta responder mediante formas gráficas a problemas de comunicación. En el brief se plantea el problema de comunicación, en la formalización, digamos, o en el hecho del cartel, se plantea la respuesta a ese brief, ¿vale? Procesos de producción será el módulo 10. Veis que hemos hecho un salto, 1, 2, 3, 4 y 10, porque 5, 6, 7, 8 y 9 son las asignaturas de especialización que ahora veremos. Procesos de producción es el 10 precisamente porque una vez que hayáis hecho todas esas asignaturas de especialización, entre comillas, lo que hacemos es hacer una asignatura, procesos de producción, con Germán Chamorro, también tiene su estudio, Estudio Mancha, también es docente en la Escuela de Ciclos Formativos, es decir, también una persona que está en los dos mundos. Y en esta asignatura de procesos de producción lo que hacemos es coger todas y cada una de las piezas que hemos hecho, da igual la naturaleza que tengan y da igual el soporte donde vayan a ir, impresas o digitalizadas, y prepararlas para que en producción puedan trabajar con ellas, ¿no? Cuando tenemos que trabajar un cartel en serigrafía, cuando tenemos que hacer unas tarjetas en offset, en impresión offset, cuando queremos mandar unas tarjetas a método tipográfico o a una litografía, cuando queremos coger un diseño, un prototipado y lo queremos llevar a producción digital para que un programador o programadora nos desarrolle la web, etcétera, ¿no? Todo eso lo veremos en métodos de producción, procesos de producción. Como decía, después tenemos las asignaturas dedicadas, que son otras 5 asignaturas más el TFM. Diseño de identidad con Bárbara Martínez, diseño editorial con Flor Cop, diseño de packaging, Julián Garrés, diseño digital, Josep Ortega y diseño de señalética, Oliver Montiel. Tocamos los 5.
Ahora, como veréis en la estructura, digamos que cada módulo es un mes de duración. Bárbara Martínez es experta en marcas, Flor Koop es directora de arte del periódico Het Parool en Holanda, en Ámsterdam. Julián Garnés tiene su propio estudio, Rubio del Amo, premiado y bueno, realmente ahora están haciendo como el 70-80% de las campañas que salen en el Ayuntamiento de Madrid, han hecho cosas también para la DGFAT, para Barcelona, etcétera. Josep Ortega, fundador de Kings of Mambo, también es director de la casa, lleva el máster de apps. Y diseño de señalética con Oliver Montiel, que también tiene un estudio que se llama Volt y también es docente. Con lo cual, volvemos otra vez, podéis buscar sus nombres en internet, veréis que hay un montón de información sobre ellos y ellas que destaca su labor, sobre todo como diseñadoras y como docentes, ¿no? Y el trabajo final de máster, que si os fijáis ahí a la derecha del todo tenéis los ECTS, ¿no? Que son los créditos académicos, y veis que el trabajo final de máster tiene 10 créditos. Eso es una de las cosas que a mí siempre me gusta destacar, porque como he estado y como estoy presente en alguna otra escuela presencial y veo un poco cómo se encara el TFM, el trabajo final de máster, en muchos casos es un trabajo que tiene una duración de 2-3 meses. Aquí le damos una duración de 6 meses. ¿De acuerdo? Es decir, cuando empecemos con el diseño editorial, que es el módulo 6, ya estaremos trabajando en el TFM, empezaremos a trabajar en el trabajo final de máster. Por un lado, esto es duro. ¿Por qué? Pues porque supone que de repente tenemos como 2 asignaturas en el mismo mes. Por otro lado, es muy enriquecedor y muy productivo. Y por eso podemos asegurar, y ahora ya sí que lo puedo asegurar 100%, que en principio podría decir el primer año tenía dudas. Hoy en día ya no tengo ninguna duda de que tenemos proyectos cada año mejores y de un nivel muy alto. Y es un nivel muy alto porque precisamente estamos 6 meses trabajando en el proyecto final de estudios. Esto al final lo que nos da es un portfolio que nos permite salir de la escuela con cierta seguridad para poder ir a pedir trabajo a un estudio, agencia, si queremos trabajar para alguien, ¿no? Al final, mucha gente viene aquí para reciclarse, otra gente viene simplemente para reforzar conocimientos, gente que viene para conseguir o para seguir con su carrera académica y gente que viene, no nos engañemos, oye, quiero hacer un máster en diseño gráfico porque quiero trabajar de diseñadora gráfica. Genial. De diseñadora gráfica no te van a pedir las notas, no te van a pedir tu currículum académico, te van a pedir sobre todo que sepas hacer las cosas. Y eso es el portfolio. El portfolio es algo que se hace a partir de todos los trabajos que tengas hechos. Y el portfolio de una persona que sale del máster de diseño gráfico en Design tiene un trabajo final bastante completo, tiene probablemente 2 o 3 trabajos en identidad, en editorial, en packaging, que son bastante vistosos, tiene la posibilidad de hacer un prototipado correcto en diseño digital y además sale con bastantes nociones de diseño de señalética, con lo cual ya es un portfolio que puede presentar 3 trabajos, 4 trabajos bastante óptimos para ir a una entrevista con cierta seguridad, ¿no? Evidentemente, si trabaja, si demuestra el talento y si sobre todo se esfuerza y consigue la aprobación del máster, ¿no? No vamos a decir que se regala el título, ni mucho menos, y no vamos a decir que todo el mundo que sale tiene capacidad para ser el próximo, la próxima directora de arte de Vogue, ¿no? De la revista Vogue. Pero sí que puedo decir que hay gente que ha salido del máster de diseño gráfico y, oye, muy bien enfocada al mundo profesional. Y eso se consigue, y por eso hago tanto hincapié, digamos, o le doy tanta importancia a esto del trabajo final de máster, se consigue con un trabajo que durante 6 meses se va madurando, hasta que se presenta delante de un tribunal. Este trabajo final de máster, veis que no tiene profesores, cada año, digamos, es posible que haya algún pequeño cambio. Este año, por ejemplo, lo estamos haciendo Jorge Wimes, que es quien nos da gestión del proyecto, Rosa Rodríguez, que es quien nos da la asignatura de tipografía, y yo mismo, como director del curso. ¿Vale? Además, tenemos un taller adicional de fotografía con Íñigo Bujedo Aguirre. Íñigo Bujedo Aguirre es un fotógrafo de arquitectura bastante conocido, premiado, ha expuesto o exhibido en diferentes museos, Hostal, el País Vasco, el MoMA, en la Tate, es un tío que controla un montón y hace un taller muy entretenido, muy divertido, que dura 4 semanas y que se convierte en taller por la imposibilidad de hacer 11 asignaturas. Creemos que, si os digo que el 70 al 75% del diseño gráfico es tipografía,
también os digo que hay un momento en el que se entrelaza con la fotografía para conseguir hacer un diseño gráfico memorable, ¿no? La fotografía es súper importante, no solo por el uso de la propia fotografía y de la dirección de arte en fotografía, sino por el hecho de que la propia fotografía, cuando construimos una imagen mental que la intentamos reproducir en una foto, al final lo que estamos haciendo es una imitación de esa construcción mental que intentamos hacer cuando formalizamos un diseño gráfico. Es decir, entender una lectura de la imagen en fotografía es entender una lectura de imagen en diseño gráfico. Y eso es súper importante porque a veces es como que se desvincula, ¿no? Y no nos damos cuenta de que cuando vemos un cartel, la imagen está integrada en el cartel. A veces es como que vemos la fotografía y vemos, ah, sí, una fotografía y, ah, sí, la tipografía. Pero no entendemos que una página de un periódico, o que una página de una revista o de un libro, o que una web tiene principios de lectura de la imagen exactamente iguales que la fotografía, ¿no? Con lo cual, consideramos que tenía que ser una asignatura, pero ya no teníamos más. No había posibilidad de meterla como asignatura, con lo cual lo que hicimos fue este taller adicional que dura exactamente, como veis, 4 semanas, igual que una asignatura. Repito, las asignaturas son mensuales, 4 semanas, taller de fotografía otras 4 semanas. El taller de fotografía se solapa con el módulo entre el 5 y el 6, justo antes de empezar el TFM. ¿De acuerdo? Además de esto, software especializado, ya digo que, y lo dejo muy claro, no es un máster de software. ¿De acuerdo? Es decir, desde hace ya unos cuantos años, los estudios, sobre todo superiores, se han ido dedicando, y creemos que es el camino realmente para poder aprovechar al máximo el tiempo, mucho más a la teoría y a la formalización y a la práctica, y no tanto al software. Claro, diréis, ostras, ¿cómo podemos aprender entonces a manejar las herramientas? Bueno, paso a la siguiente diapositiva y luego volveré, pero aquí, además te damos todo lo que necesitáis, tenéis un aula abierta de Adobe, que al principio de curso se convierte en 6 semanas, en las cuales yo mismo, porque soy la persona que estará con las aulas abiertas, o que lleva estando con las aulas abiertas desde hace ya 4 años, ¿no? Desde que pusimos en marcha el proyecto de las aulas, son unas aulas abiertas, es decir, 6 semanas de duración, donde me podéis preguntar absolutamente todo. Tenéis una serie de videotutoriales con InDesign, Illustrator y Photoshop, que es un poco el software básico para el diseño gráfico, sobre todo InDesign, un poquito menos Illustrator, que es más un software de ilustración, y un poquito menos Photoshop, que es un software de retoque de imagen. Pero bueno, InDesign sobre todo, Illustrator y Photoshop, donde a partir de esos vídeos simplemente practicáis los ejercicios que yo os propongo y veis un poco lo que yo os voy enseñando en estos vídeos y después venís a clase a preguntarme. No son clases teóricas, no es que yo vaya a estar ahí soltando el rollo como estoy ahora, en plan, no, para nada. Simplemente es que tenemos unas horas semanales y yo en esas horas estoy conectada y ahí pues todas las personas que se conecten pueden preguntarme cualquier cosa. Ostras, Quique, he visto en el vídeo X que explicas cómo montar una página maestra en InDesign y cómo hacer elementos de la página maestra y cómo después modificarlos. No lo termino de entender, ¿me lo puedes explicar? Aquí, aquí y aquí. Vale. Ostras, he visto que haces esto y no sé cuál sería la aplicación real. ¿Podríamos hacer rápido un cartel con...? Sí, lo hacemos, pam, pam, pam. Es decir, de una manera como muy rápida y muy ágil se intenta explicar un software, pero no desde el punto de vista teórico como tal, que, bueno, creemos que es más una pérdida de tiempo porque ya tenemos un montón de recursos en Internet, ¿no? Y nosotros los aportamos con los vídeos que hemos preparado para vosotras, que no merece la pena que sea una asignatura, ¿no? Con lo cual, volviendo atrás, software especializado es software que sí se toca en alguna asignatura, ¿no? Por ejemplo, en diseño digital tocaremos Sketch, Figma, Adobe XD y prototipado con InVision. De una manera ligera también, estamos hablando de un mes, no estamos hablando de profundizar mucho en Sketch o en Figma. Hay gente que necesita, pues, no sé, 3, 4 meses de trabajo para aprender a trabajar en estos software. Daos cuenta, este software es el mismo, es decir, Sketch es una marca, Figma es otra y Adobe XD es otra, pero es exactamente el mismo. Es un software, no exactamente el mismo, pero muy parecido, ¿no? Es un software para diseño digital, ¿no? Todo en píxeles, vectorial, exportación de elementos, bueno, esto ya lo veríais, ¿no?, en la asignatura, pero bueno, lo que quería decir es que realmente alguien que se ponga a hacer Sketch con un día de clase no va a poder hacer nada, pero sí que se dan los fundamentos básicos para poder profundizar. Vídeos teorizados también, videotutoriales, también hay videotutorial de Sketch, para que vosotras podáis practicar y después
preguntéis en clase, fuera de clase, en los foros, ahora veremos en los canales de comunicación que tenemos. Y luego InVision Marvel, pues es un software de prototipado que se utiliza también para el diseño digital. Como decía, aula abierta de Adobe, que os la doy yo, y taller de visión empresarial durante 3 semanas, tener un poquito de nociones, porque muchas veces pasa esto, ¿no? A mí me ocurrió sobre todo cuando empecé mi carrera de freelance, como ostras, de repente te enfrentas a un mundo en el que sí, a diseñar te han enseñado en la carrera y la tipografía la llevas muy bien y los colores qué guay y cómo mola esta foto y al cliente le ha gustado mucho esto, pero ¿cuánto le tengo que cobrar? ¿Cuánto me ha costado esto? ¿Cómo puedo conseguir nuevos clientes? ¿Cómo es un poco la gestión de un estudio? ¿Cómo es? Bueno, todas estas cosas yo creo que son muy necesarias, ¿no? Son paralelas o están en paralelo, digamos, al mundo del freelance, al mundo de la pequeña agencia, estudio. Las grandes agencias, cuando entras a trabajar, poco te olvidas de eso, ¿no? A no ser que quieras aprender, pero la carrera muchas veces son cosas que no se aprenden, que no se estudian, ¿no? Nosotros pues creemos que es súper importante tener una visión un poquitín más global de lo que es el mundo del diseño, ¿no? Doble titulación, digamos, título propio de Design y título propio de la Universidad Internacional de Valencia, ¿no? En principio, has de tener para la titulación de la Valencia International University, ¿de acuerdo? O Universidad Internacional de Valencia, debes disponer de titulación universitaria de grado, es decir, una ingeniería, una licenciatura o una diplomatura, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues simplemente se entregan los papeles y se aplica la doble titulación. ¿Cuál es el perfil de nuestras designers, ¿no? Es decir, de toda la gente que ha pasado o que está pasando por el máster, ¿no? En principio, podéis ver que, evidentemente, es un máster, digamos, en el cual pues, hay muchísimas mujeres y muchos menos hombres, ¿vale? La procedencia, súper importante ver que nadie viene de diseño gráfico o muy poca gente viene de diseño gráfico. Realmente aquí hay unos pequeños decimales y entonces hay un porcentaje residual que son carreras como publicidad, gente que viene de ciclos medios, gente que viene de comunicación, de imagen y sonido, gente que viene de diseño gráfico, hay muy poquitos, pero no queremos ese perfil precisamente por lo que he estado explicando antes, porque al final lo que queremos es que gente que de alguna manera le interesa el mundo del diseño gráfico, pero no ha hecho o no ha podido hacer nunca diseño gráfico, pues, ostras, venga aquí y en este máster de iniciación empieza a entender qué es el diseño gráfico, ¿no? Así pues tenemos mucha gente que viene de Bellas Artes porque en muchas facultades del mundo entero no hay, digamos, rama de diseño gráfico. Así que, por ejemplo, aquí la UB, la Universidad de Barcelona, tiene una especialización en diseño gráfico en la carrera de Bellas Artes, ¿no? Los últimos 2 años como que los orientas curricularmente hacia el diseño gráfico, pero en muchas facultades de Bellas Artes no lo hay, ¿no? Con lo cual, mucha gente que se ha metido en el arte, pero no tiene muy claro el tema de la producción artística, pues acaban queriendo un poco tocar el diseño gráfico y para esta gente es ideal, ¿no? Porque al final estamos hablando de que muchos de los fundamentos ya los tienen adquiridos, asimilados, y simplemente los tienen que poner, digamos, en orden con respecto a eso que os decía antes de la funcionalidad del diseño, ¿no? El brief, la respuesta, la conceptualización y la formalización. Diseño de moda también, sorprendentemente es algo que a mí me llama la atención, ¿no? Que hay mucha gente de diseño de moda que venga, pero también tiene que ver con la construcción de marcas y con un poco todo este gusto que desarrollas en el diseño de moda a partir de la dirección de arte, etcétera. Y de arquitectura. De arquitectura hay precisamente un proyecto de los que os voy a enseñar luego, que es de un arquitecto. Estudió arquitectura, trabajaba como arquitecto y le interesaba mucho el diseño gráfico, ¿no? Para mí es curioso cómo no hay más gente de la arquitectura, porque para mí el diseño gráfico casi tiene más de arquitectura que de bellas artes, ¿no? Pero bueno, son también opiniones y visiones sobre el mundo. 30 años es la edad promedio, es decir, no estamos hablando de chavales y chavalas de 22, 23 años recién salidos de la carrera, sino que hay mucha gente que viene después de haber estudiado una carrera, después de haber trabajado en el mundo laboral y, bueno, intentar buscar una nueva orientación a su profesión o simplemente reforzarla, ¿de acuerdo? Y más de un año de experiencia de nuestras alumnas como profesionales, ¿no? Una vez que dejan el máster, ¿no? Es decir, que vemos que cada vez hay más inserción laboral, ¿no? Gente que ya está en ello. ¿Qué podrás hacer después del máster? Evidentemente, ser un diseñador o diseñadora gráfica. Por supuesto, ser un emprendedor o emprendedora. Es decir,
la emprendeduría necesariamente necesita, valga la redundancia, una marca, necesita construir una marca. Y una de las cosas que podéis empezar a aprender es a construir una marca, ¿no? Porque el diseño de identidad y todo lo que se hace después es aplicar identidades a diferentes formatos y construcciones, con lo cual eso es construir una marca. Puedes ser emprendedor o emprendedora de cualquier tipo de actividad o puedes ser emprendedor o emprendedora simplemente montándote tu estudio de diseño, evidentemente, con lo cual serías las dos cosas, ¿no? O seguir formándote en programas especializados en cualquiera de las subdisciplinas. A mí me gusta decir que, estáis escuchando que lo digo un montón de veces, esto es un máster de iniciación, pero no solo eso, sino que es un máster de iniciación que puede servir de puente para que escojáis realizar otro máster de una de las subdisciplinas que os haya encantado. Es decir, ostras, he flipado con la asignatura de identidad, o sea, es lo que quiero hacer. Evidentemente, con un mes no vas a tener suficiente, pero quizá ese mes te dice, ostras, pues igual sería una buena idea estudiar un máster en branding, ¿no? Y poder aprender a desarrollar todo aquello que nos ha encantado de la identidad. O el diseño de packaging te lleva a hacer el máster de branding y packaging. O el diseño editorial con Flor Cop te lleva a ver, ostras, mi mundo son las revistas, me encanta esto, quiero hacer el máster de diseño editorial. O, ostras, Josep, he aprendido un montón de diseño digital, esto de la web y las aplicaciones me vuelve loca, quiero trabajar en el máster de apps. Y, bueno, puede ser la puerta hacia otro de los másters, ¿no? Que tenemos. ¿Dónde? En estudios de diseño gráfico, normalmente, ya los llamamos estudios porque el diseño gráfico normalmente se trabaja, hay diseño gráfico publicitario, por supuesto, y cada vez más, pero muchos estudios de diseño gráfico tienen estructuras pequeñas y trabajan de una manera más parecida a una boutique, a un estudio, a una pequeña practice, a una pequeña oficina, que no tanto una agencia de publicidad, en la cual, evidentemente, también trabajaréis. Lo que pasa es que la publicidad también tiene aquello de estrategia, tiene aquello de medios, de soportes, tiene aquello de media de compra de medios. Bueno, hay un montón de disciplinas dentro de la publicidad y una de ellas, la disciplina más creativa, tiene que ver con la dirección de arte. Y esta dirección de arte se hace en los departamentos de diseño de estas agencias de publicidad. Una agencia de publicidad normalmente, cuando dice agencia de publicidad de servicios plenos o servicios globales, siempre tiene un departamento de diseño y ahí es donde normalmente vais todas, ¿no? A las agencias de publicidad con departamento de diseño. Y los departamentos de comunicación de empresas, que muchas veces digamos que de manera un poco peyorativa como los desplazamos, ¿no? No, yo quiero trabajar en un estudio o en una agencia, pero a veces estamos despreciando oportunidades de trabajar en departamentos de comunicación de empresas muy grandes, empresas constructoras, empresas consultoras, empresas de abogacía, empresas de gente que tenga o digamos que utilice recursos gráficos a diario, ¿no? Muchas redes sociales, mucha publicidad digital, boletines informativos, dosieres, muchos despachos de arquitectura, ¿no? Donde muchas veces los pliegos para presentar concursos, licitaciones, etcétera, que esto muchos equipos de arquitectura lo hacen, se presentan como muy mal, muy feos, ¿no? Y hay gente que los cuida mucho, ¿no? Aquí hay unos cuantos despachos de arquitectura. Nosotros antes compartíamos el espacio en la agencia o el estudio con un despacho de arquitectura, con cierto estudio que trabajaban muy bien el tema de los concursos y tal, y muchas veces nos pedían pues informes, otras, que nos podéis diseñar el informe este, pues queremos mandarlo bien y queremos que tenga una presencia, ¿no? Pues muchas veces estas empresas, que en principio no tienen nada que ver con el diseño, tienen departamentos de comunicación que necesitan de diseñadoras y diseñadores. Y cuando entras de diseñador o diseñadora ahí, ya os aseguro que se os valora mucho, se os paga muy bien y se os mantiene unas condiciones muy, 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 muy buenas, ¿no? Por eso digo que muchas veces es un poco irónico, pero a veces despreciamos donde realmente vamos a estar más cómodos, porque al final sí que es verdad que acabas trabajando con el mismo cliente, ¿no? Y bueno, en las agencias normalmente trabajas con clientes muy diversos y tal, ¿no? Pero bueno. Este es un trabajo, Nueva Victoria, de Aser Samaniego, de la edición 1905, de mayo de 2019, que consistió en rediseñar, digamos, la marca, el escudo, marca, equipaje, aplicaciones varias, es un proyecto buenísimo, del equipo femenino Vitoria-Gasteiz de fútbol, ¿de acuerdo? Y es un proyectazo, a mí me encantó cuando lo tutoricé, porque además era tutorizado por mí y bueno, me pareció súper chulo. Las aplicaciones, ¿no?
De hecho, trabajó el logotipo, trabajó la tipografía, bueno, trabajó todo, ¿no? La web aquí, desarrollaba. Aquí un poquito más bueno, de personalización de prendas, etcétera. Bueno, estos son, evidentemente son mockups, es decir, son maquetas, ¿no? En este caso maquetas digitales, pero bueno, podemos ver realmente cuál era un poco el acabado final que pretendía ser, ¿no? Proyectazo muy chulo. Este es un proyecto de Diego Guerrero, tutorizó Jorge, creo, Radio Transatlántica, que era un poco una radio que conceptualmente intentaba unir Barcelona con Ciudad de México y era muy bonito, ¿no? Un proyecto que tenía un punto altruista, que además intentaba recuperar la radio en las ondas, ¿no? Es decir, un poco cada vez más trabaja todo por Internet y de hecho él tiene una web con una con un media y tal que trabajaba por internet, pero realmente era un programa de radio, ¿no? Era un programa de radio que conectaba las dos ciudades desde un punto de vista cultural, artístico, una música independiente, todo con un aspecto como muy moderno. Por eso veis pues estas construcciones que son bastante modernitas y bastante tendenciosas. Fue un proyectado, a mí me encantó este proyecto, me pareció súper bonito. O sea, era la web, esta era la aplicación móvil, aplicado a móvil, aquí teníamos, por ejemplo, pues un poquito de merchandising, ¿no? Con unas tote bags, ¿no? Y bueno, pues el claim, ¿no? Aquí, claro, Diego está trabajando el naming de la radio, Radio Transatlántica, por aquello de cruzar transatlántico, la identidad gráfica, ¿no? Entendido desde unos códigos, como digo, bastante tendenciosos con el uso de una tipografía grotesca, una tipografía en cursiva romana, como mucho más clásica, ¿no? Y este punto de esta unión, todo blanco y negro, todo como muy, digamos, como muy neutro, muy blending, donde realmente el color, como veis, pues realmente destaca en el uso de las aplicaciones, las fotografías, etcétera, ¿no? Pero realmente, digamos que la identidad es blanco y negro porque después el color se lo da todo, la segunda capa, digamos, de lectura. Y después el claim o eslogan, ¿no? La distancia relativa, muy chulo, muy adecuado, etcétera. Bueno, me pareció un proyecto que era súper bonito. Este es el de Ignacio Segura, que os decía, un chico que es arquitecto, de la edición de mayo de 2020. Presentaron hace unos meses, hace 4 meses. Y es un proyecto muy bonito también, un estudio de carpintería independiente. Es un chico que, como decía, es arquitecto, que ha estudiado el máster de diseño gráfico y que se quiere dedicar a la carpintería, ¿no? Entonces, bueno, hueso cabra es una palabra que surge de una historia familiar, de su abuela, tiene un componente así como muy sentimental, ¿no? Y como el taller donde va a montar el estudio de carpintería es un taller que pertenecía, es una antigua casa en un pueblo cerca de Murcia, este chico es, bueno, cerca de Granada, de hecho está realmente pegado a un poco entre Granada y Almería, porque el chico es de allí, pues entonces era un poco el punto este, ¿no? Llamarle hueso cabra por su abuela, por una cosa que tenían ahí, y en ese taller, que era una casa de campo de la abuela, pues montar un poco todo su nuevo espacio de trabajo. También muy, digamos, como veis, blanco y negro, pero aquí, pues, por ejemplo, hay un cuidado especial por los materiales. Es un proyecto que además nos mandaron, porque muchos de estos proyectos que estáis viendo no es obligatorio, pero muchos de estos proyectos TFM nos mandan las piezas físicas que las han producido, impresas, etcétera, con lo cual es súper chulo, súper bonito tener, tocar el papel, ¿no? Y un poco te das cuenta de cómo la identidad gráfica puede trasladarse también a lo físico, ¿no? No es lo mismo tocar un papel cuché que un papel offset, un papel rugoso, da mucha más naturalidad, pues este era un poco el tipo, ¿no? Y estas formas, que ahora veréis algunas más, pues venían formas encontradas, ¿no? Alrededor del taller, ¿no? Con lo cual, pues, al final estamos hablando de hojas secas, de ramas, de piedras, de troncos, ¿no? Un poco, pues esto es un poquito de merchandising, pósters. Aquí estaba el proyecto editorial, es decir, la revista que sacaba el taller, ¿no? Con todos los proyectos que habían realizado, etcétera. Proyecto editorial, además, con mucho gusto. Veis también la estructura jerárquica, columnas, todo como súper bien alineado, ¿no? Que es un poco la mente del arquitecto, ¿no? O arquitecta. Un poco todos estos gráficos que bien están trabajados. Bueno, a mí me pareció un proyecto delicioso el de Ignacio, muy chulo, muy chulo. Aquí la web también, como veis, estamos viendo proyectos que se articulan en base a todas esas subdisciplinas. De hecho, el TFM, como característica principal y obligatoria, tiene que es digamos, es una temática totalmente libre. Nosotros proponemos unas cuantas, pero puede ser totalmente libre. Sí que lo único que pedimos es que no sea real, que intente no ser real o que no tenga un cliente real que no seamos nosotros. Si es un proyecto autoproyecto, sí.
como este. Pero si es un proyecto para un cliente real, intentamos que no lo sea porque el proyecto del cliente real normalmente el cliente real condiciona el resultado del proyecto, con lo cual muchas veces pues, podemos ser menos creativos y solucionar de una manera un poco peor el encargo, ¿no? Bueno, el caso es que os decía que una de las cosas, la obligatoria, es que realmente el TFM ha de ser un proyecto que empieza en la identidad y tiene que tener al menos 3 subdisciplinas de las que hayamos estudiado, con lo cual es un proyecto que tiene que ser una identidad, tiene que ser, por ejemplo, un packaging y tiene que ser, por ejemplo, una revista editorial. Vale, ya tenemos 3 subdisciplinas. O, pues es un proyecto que tiene que ser identidad, tiene que ser packaging y tiene que ser señalización. Por ejemplo, un restaurante que tiene un packaging porque vende comida para llevar y que además pues tiene la señalización del restaurante. O, por ejemplo, un aeropuerto. Pues un aeropuerto tiene un logotipo, una identidad gráfica, tiene una señalización del aeropuerto y una revista, por ejemplo, para la gente que viene. O un museo que puede tener una web, una señalización y una identidad gráfica. Con lo cual, a partir de estas 3 subdisciplinas obligatorias, pueden ser más si quieres, nunca menos, lo que tenemos son proyectos como muy globales, ¿no? Proyectos 360 que llamamos, como estáis viendo aquí. Este es el taller, que el concepto del taller ya está muy pensado, tiene la identidad gráfica, tiene un proyecto editorial, tiene web, tiene packaging, tiene merchandising, un poco tiene todo, ¿no? Lo que puede tocar. Y este es Friendlies, ¿no? Un proyecto que tocaba la identidad gráfica, identidad y web, aplicado aquí, una tienda online. Después tocaba aquí el packaging, ¿no? Volumétrico, cómo hacer el packaging, cómo vestirlo y cómo el subpackaging, ¿no? Aquí estaríamos hablando del packaging primario, que simplemente es la hojita o el papel con el simbolito impreso, etcétera, packaging primario. Después tendríamos un packaging secundario, que sería el que contiene el packaging primario, ¿vale? Y la metodología online, como apartado 4, ¿no? Como os decía, son 10 asignaturas, una por mes, ¿de acuerdo? Cada asignatura, digamos, cada módulo dura un mes, empieza un martes y termina un lunes, con lo cual semana 1 martes a lunes, semana 2 martes a lunes, semana 3 martes a lunes, semana 4 martes a lunes. Además hay 3 talleres, como os he dicho, tenemos el taller de visión empresarial, las aulas abiertas y las 4 semanas de fotografía. Tenemos 5 sesiones de clase en directo, ¿de acuerdo? Por asignatura, con lo cual en esas 4 semanas que dura haremos 5 clases. Yo normalmente, por ejemplo, en mis asignaturas lo que hago es dar las clases los miércoles. Entonces hago miércoles, 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 miércoles y lunes, ¿no? Para cerrar el curso. De hecho, muchas veces, muchas profesoras hacemos 6, 7 asignaturas, porque a lo mejor hacemos presentación de trabajos y luego hacemos una de cierre, con lo cual tenemos como mucho contacto en directo con la clase, ¿no? Nos gusta que, digamos, no se resuma todo a dar unos contenidos, sino que realmente haya mucho más de aportación de las profesoras en cuanto a feedback y en cuanto a poco a respuesta al ejercicio, que no solo dar unos contenidos y, bueno, ya los tenéis, ¿no? Y 4 actividades por asignatura. Normalmente son actividades que también pueden ser asignaturas totalmente, o sea, actividades, perdón, totalmente estancas en cada asignatura, o puede ser una actividad que dure 2 semanas y otra actividad que dure otras 2 semanas con entregas parciales para ir corrigiendo y avanzando. O puede ser una actividad global dividida en 4 entregas con 4 partes diferenciadas, ¿no? El caso es que, y esto lo decimos precisamente por una razón, y es para que veáis que realmente durante todo el módulo estáis trabajando, ¿no? No es algo que hagas un módulo donde se imparten 3 videoconferencias con clases teóricas y después al final tienes que entregar algo. No, no. Hay una semana donde se explica una actividad, donde se tiene que entregar, donde hay feedback de esa actividad nos lleva a una segunda actividad, normalmente ya digo, actividades continuas, con lo cual en todo momento estás siempre realizando algo, desde que empieza el módulo hasta que termina, ¿no? Una de las preguntas que soléis hacer aquí es cuánta carga supone eso en cuanto a tiempo, ¿no? Cuánta dedicación os pedimos. Yo siempre lo he dicho, yo tengo la regla del por tres, que a mí me funciona muy bien, y es que si yo atiendo a una clase teórica que dura 1 hora, tengo que trabajar 3 horas en clase. Si atiendo a 6 horas de clase, tengo que trabajar 18. Aquí no es tan estricto. Aquí más o menos tenemos una fijación de unas 12 horas, ¿de acuerdo? Unas 12 horas semanales. Hay que entender que es un máster, eso quiere decir que no podemos entender un máster como que no hay una dedicación y un esfuerzo y digamos, una querencia por hacerlo, ¿no? Y por aprobar y por sacarlo bien y por aprender. Con lo cual,
se pide un esfuerzo. Y evidentemente una persona que está trabajando, una persona que tiene familia que cuidar, una persona que tiene diferentes obligaciones o que está estudiando otras cosas o vete tú a saber, bueno, tendrá que hacer un esfuerzo extra. Eh, yo este máster se lo he recomendado y de hecho lo ha hecho gente que conozco que está trabajando a jornada completa y lo han podido hacer, lo han podido hacer y bien, bien hecho. Es decir, simplemente que pues habrá que, bueno, pues tenéis que saber que, o habéis de saber que habrá algunos fines de semana que tendremos que sacrificar las cervecitas por estudiar un poquito, por trabajar en la práctica, que habrá algún día que por la noche pues habrá que, como no he podido trabajar el fin de semana, pues tendremos que esforzarnos por la noche. Esto es así. Mucha gente, sobre todo al otro lado del océano que digo yo, en Latinoamérica, que trabajan que a lo mejor se conectan a mediodía, ¿no? En el descanso en el descanso de la comida, del trabajo, del almuerzo, etcétera, ¿no? Daos cuenta que las clases normalmente siempre las hacemos martes, miércoles, jueves, a partir de las 7 de la tarde hasta por la noche, ¿no? Con lo cual es un horario en el cual intentamos que la gente que está en nuestro uso horario ya haya salido a trabajar y la gente que está al otro uso horario, digamos que pueda intercalarlo entre, ¿no? En algún tipo de... Porque sí, claro, si las hiciéramos por la mañana, podríamos intercalar aquí en los espacios, digamos, de descanso, pero claro, os pillaría de madrugada al otro lado. Y si lo hiciéramos por la tarde en el otro lado, probablemente lo que ocurriría aquí que estaríamos de madrugada viendo vídeos, ¿no? Con lo cual, al final, ese es el horario que nos encaja mejor para un poco los dos tipos de públicos mayoritarios que tenemos, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo creo que la estructura queda clara, si no, evidentemente, después me preguntáis todo lo que necesitéis. Los tipos de contenido que damos, pues clases en directo, ya digo, 5, 6, 7 por módulo. Vídeos encapsulados, quiere decir que mucha de la teoría que hacemos la tenemos en vídeos grabadas. No son presentaciones en PowerPoint, sino que hacemos son vídeos acerca de esas presentaciones, ya sea con práctica o ya sea con teoría, explicando, ¿no? Es como si después, si esto que estamos haciendo aquí ahora mismo fuera una clase teórica y después os la pusierais en vídeo, ¿no? Como la podéis poner, pues sería eso, ¿no? Es decir, todo este rato que estoy hablando es una clase teórica que podéis poner, darle al play, cortar, mira, ahora me voy a tomar algo, le voy a dar a la pausa, vuelvo, sigo escuchando, tal, ostras, esto que no lo he entendido me lo apunto, le doy pausa, repito, ¿no? Tal cual. Súper guay tener vídeos porque de una manera como muy fácil podemos estar escuchándolo de fondo, atendiendo más, menos y, bueno, es una manera como de aprender de manera muy fácil y muy amena la teoría, ¿de acuerdo? Los case studies, intentamos siempre, como decimos desde el principio, relacionarlo todo con casos y proyectos reales, con lo cual los case studies son fundamentales, case studies que nos mantienen además un poco en la actualidad, ¿no? Es decir, el rediseño de la revista X, bueno, enseguida yo cojo, me grabo un vídeo de 5 o 10 minutos donde lo pongo. Y esto después, además, como veréis, nos da opción al debate. ¿De contenidos de referencia, bibliografía, videografía, webgrafía, es decir, un montón de referencias para que podáis estar al tanto de todo. Ya hace relativamente poco, por ejemplo, en el máster de diseño editorial, los alumnos y alumnas me pidieron oye, Quique, ¿nos puedes dar un poquito de referencias, de un poco cómo ves el tema de Instagram, etcétera, referentes, cosas que, bueno, pues ahí me metí en Instagram, ver un poco gente a la que sigo, gente a la que no sigo, gente que me resulta interesante, gente que sigue en amigos que sigo, bla, 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 bla. Y al final tienes un vídeo, dos vídeos de media hora, una hora, con un montón de referencias actuales, ¿de acuerdo? Las actividades tienen una planificación, donde se explica todo, un seguimiento, donde se va haciendo, digamos, en las clases en directo, donde se hacen correcciones en directo, y un feedback. Yo siempre, por ejemplo, hago el feedback en vídeo, con lo cual lo que tenemos al final es una clase en directo, un montón de contenidos grabados y un montón de contenido grabado acerca de las correcciones, con lo cual cualquier persona puede ver la corrección de cualquier persona y a su vez aprender de ella, ¿no? A mí me gusta mucho hacerlo así porque no es algo como personal, sino que es personal y a la vez global. Es exactamente, y esto es un poco lo mismo que lo que os decía antes, ¿no? Esa analogía entre el presencial y el online. A mí me gusta mucho plantear que el feedback se hace en clase, ¿de acuerdo? Y como en clase no podemos estar dando feedback a 25 o 30 personas,
porque duraría muchísimo, lo que hago es grabarlo por bloques. Con lo cual, cualquier persona es como si estuviera en clase viendo cómo el profesor o profesora corrige a una alumna mientras que está presentando su trabajo. Todo el mundo puede aprender de todos y eso a mí me resulta muy interesante. Networking, las dinámicas y el trabajo en grupo que se genera, ¿no? El primer día probablemente ya tenéis un grupo de WhatsApp donde estáis preguntándoos cosas y donde buscando referencias, etcétera. Dinámicas de debate, ¿de acuerdo? Que es un poco lo que decía cuando grabamos un case study, lo soltamos ahí. Venga, pues después de la clase de identidad vamos a hacer un debate acerca del rediseño de Burger King. Ah, vale, venga, va, bien. Y estas cosas, ¿no? Yo creo que son muy interesantes también para un poco terminar de formarnos mucho más allá del aula, ¿no? Y las herramientas de comunicación en el campus, que incluyen pues todas el foro, los anuncios, etcétera, ¿no? Acompañamiento continuo, es decir, el director del programa, que soy yo, en cualquier momento. De hecho, hacemos como 2 sesiones intermedias y además os veo en el TFM. Yo, por ejemplo, en máster de diseño gráfico no doy clase, pero hacemos una sesión, os hago una presentación del máster, os hago una sesión de control, digamos, en el módulo 3, con lo cual hablamos y me decís un poco cómo estáis viendo las asignaturas, los profesores, las profesoras, qué esperáis, si se están cumpliendo expectativas, si no. Después en el módulo 6 lo volvemos a hacer y además en el módulo 6 más o menos soy yo el que introduzco el TFM y estoy en contacto con vosotras, con lo cual ya os digo que a mí a veces me dicen que soy demasiado pesado. Tenéis una program manager, en vuestro caso Carmen, que es un encanto y es una persona que está siempre atenta a todas las necesidades que tengáis. Y además el profesorado de la asignatura, ¿no? Que es súper cercano y que está como muy acostumbrado ya porque básicamente son los mismos y las mismas que empezaron el máster de diseño gráfico y con lo cual es gente que ya lleva un montón de ediciones y que pues está siempre a vuestro lado y pendiente de lo que os pase. Esto es una de las cosas que muchas veces ocurren, ¿no? Que termina la asignatura y creemos que esa profesora ya no la vamos a volver a ver. No, no. Esa profesora está activa y si tenéis una urgencia podéis mandarle un mail, podéis contactar con ella a través del campus, podéis decirle, pedirle lo que necesitéis, etcétera. ¿Vale? Diseño proyectual, es una palabra como inventada, entre comillas, y real, ¿no? Funcionamos por proyectos. Nuestro contacto con el mundo real, es decir, todo el profesorado, el equipo docente, la escuela está formado por gente que trabaja en el mundo real, con lo cual no sabemos trabajar de otra manera que no sea por proyectos. Yo cuando vamos a ver colegios para los niños y niñas, ¿no? Y nos explican que no, Montessori, se trabaja todo por proyectos, tal cual. Yo digo, ostras, yo con 3, 4 años no sé lo que es trabajar por proyectos, pero os aseguro que aquí sí. Aquí trabajar por proyectos es trabajar un brief real con gente que está acostumbrada a trabajar con briefings reales y a partir de aquí hay que experimentar y hay que, digamos, llevar al máximo la idea, pero siempre sabiendo que es un proyecto que va a ser realizable, ¿no? Con lo cual, ya os digo que es un máster que os prepara, digamos, para el mundo real, ¿no? Eh, y además proyectos colaborativos, ¿no? De vez en cuando tenemos concursos, en algún momento hemos trabajado, por ejemplo, con un concurso que hay en España que es Etiqueta News y hemos hecho un taller, digamos, paralelo de diseño de etiquetas de vino, donde pues hemos empezado un poquitín el proyecto para poder presentar como escuela todos los proyectos que surgieran al concurso de Etiqueta News. Es muy chulo, ¿no? Son proyectos colaborativos, proyectos reales, trabajas, generas networking y además pues estás trabajando, digamos, de una manera, ya digo, hiperreal. Es designers, la comunidad es designers y ya con esto, digamos, terminaré mi speech, me estoy quedando ya sin habla. Tenemos el FES, es Design. Hemos tenido un año y medio de pandemia, evidentemente no hemos podido hacer nada, pero justo antes de la pandemia se celebró el primer festival de Design, ¿no? Que consistía en una semana de actividades relacionadas con el diseño, workshops, conferencias, exposiciones y mucho, mucho, mucho networking o comunicación entre nosotros. Se prepara en un espacio que hay cerca de aquí, yo tengo el estudio en Poblenou, pues es una zona industrial, digamos, le llaman el Manchester de Barcelona, es una zona industrial que hay aquí en Barcelona, donde hay un montón de agencias, estudios, startups, etcétera, ¿no? Y esto es una nave concretamente que es preciosa y en esta nave pues preparamos el Festival de Design, ¿no? Por un lado se hizo, pues había unos workshops dedicados, nosotros por ejemplo acudimos con la Risoneta que tenemos aquí, que es una
una máquina de risografía donde podíamos imprimir todo lo que quisierais. Después había pues, workshops dedicados a identidad, workshops a motion graphics, a web, a fanzines, bueno, un poco de todo, ¿no? Conferencias cada tarde, lunes, martes, miércoles y jueves había 2 conferencias. Había, de hecho, conferencias de alumni, es decir, gente que hubiera pasado por la escuela y que tuviera un TFM notable. Cada máster, digamos, elegía dos trabajos finales y presentaban las alumni, porque en mi caso, por ejemplo, el máster de diseño editorial, recuerdo que fueron Berta y Sheila, y eran 2. Y después teníamos las conferencias de las profesionales, ¿no? Venían 2 estudios, agencias, personas importantes, notorias dentro del mundo del diseño en general, y presentaban. Había exposiciones y además también se hizo, ya dentro del marco del FES, es Design, el Lab es Design. El Lab es Design es un laboratorio de ideas, realmente. Ya hemos hecho 4 ediciones de estas. Yo he tenido la suerte de participar en 2, una en Barcelona y una en Madrid, donde lo que se hace es juntar a profesionales con alumnis, ¿no? Entonces, profesionales, 4 o 5 profesionales, sean o no docentes de la escuela, normalmente de hecho es gente de fuera de la escuela, con alumni, gente que le apetece participar, se hace una llamada a todos los exalumnos y alumnas de la escuela, entonces, bueno, se pone en colaboración, se lanza un brief y tenemos 4 días para trabajar en ese brief, con pequeñas charlas y un poco masterclasses de media hora, 1 hora, de diferentes profesionales, y con la ayuda de esas profesionales que forman equipos con los alumnos y alumnas, ¿no? Con lo cual es brutal porque se genera una interacción súper chula y además se trabaja y se genera y se proyecta. O sea, digamos que se consiguen proyectos muy guays para los 4 días de trabajo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, a mí, por ejemplo, me encanta trabajar con gente mucho más joven que yo, con lo cual estás refrescando tendencias, ideas y de todo. Y a la gente pues más joven, alumnos y alumnas de la escuela, pues hombre, trabajar con gente que venimos del mundo profesional y que aportamos ahí, pues también es muy chulo. Yo creo que es, bueno, es una cosa maravillosa. Para mí es lo mejor del FESES Design es el lab. A mí me encanta, vaya. Ahora las conferencias que hacemos online, ¿de acuerdo? En toda esta comunidad de designers, están todas estas conferencias que hacemos de gente bastante reconocida, ¿no? Hemos hecho un montón de conferencias desde que empezamos. Tenéis el canal de YouTube, podéis verlo todo ahí, porque están grabadas, se hacen digamos, en streaming, pero además se quedan grabadas para quien quiera verlas una y otra vez, con estudios, agencias, creativos, creativas, freelancers, diseñadores, diseñadoras de moda, de todo, arquitectos y arquitectas, pero muy notorios, gente muy notoria, ¿eh? O sea, es decir, no estamos hablando de cosa pequeña, estamos hablando de gente que es muy importante dentro de su ámbito. Y después tenemos el premio al TFM, que es que cada año, digamos, se elige los mejores TFMs del máster, de los másters, y se les pone a prueba, digamos, para bueno, competir entre ellos, ¿no? Es decir, yo, máster de diseño editorial, máster de diseño gráfico, considero que estos son los mejores y se le da una promoción brutal en redes, evidentemente coge mucha importancia, ¿no? El hecho de poder ganar el premio al TFM. Con lo cual ya sabéis que no solo hay que hacerlo bien por vosotras, por vuestro portfolio y por vuestro prestigio, sino que además también hay un punto en el cual la escuela, ¿no?, os reconoce con este premio. ¿Y ahora qué? Así que yo ahora paro un poquito, le doy paso a Cristina, si te parece, y ella os comenta un poco cómo funciona el programa de admisiones, etcétera. ¿Vale? Gracias. Hola, muy buenas chicos. Bueno, yo me presento, soy Cristina Reyes, pertenezco al Departamento de Admisiones de Design. Bueno, de hecho también soy exalumna de esta escuela, pero en este caso os vengo a hablar de, al final, qué hacemos nosotros en el Departamento de Admisiones. Lo primero de todo es ofrecer un asesoramiento personalizado acorde a la trayectoria académica y profesional de cada alumno, de cada candidato, perdón, y también saber si realmente el máster por que habéis pedido información es realmente lo que estáis buscando. Pero la última palabra la tiene un comité de admisiones, que de esta forma, os explico, por la directora académica de la escuela, el director del máster y todo de admisiones. Entonces, para este comité se necesita un currículum o una página web, realmente la forma en la que podéis demostrar vuestro trabajo, una fotocopia o fotografía de vuestro DNI, pasaporte, y por último la parte más importante, que es redactar una carta de motivación, donde presentéis vuestra candidatura y los motivos también, pues realmente queréis estudiar con nosotros. Entonces, esto es lo que también valora el comité. Y luego, una vez que habéis sido admitidos,
No os preocupéis porque nosotros ofrecemos en cuanto a cómo afrontar el pago, tanto descuentos como la posibilidad del pago en cuotas sin intereses, ¿de acuerdo? O sea que por ese aspecto no tengáis ningún problema. Igualmente, si queréis saber más información o sin ningún tipo de compromiso, podéis hacer llegar un correo electrónico a admisiones@esdesignbarcelona.com con cualquier duda o consulta. Así que por mi parte, esto sería lo que hacemos dentro del departamento de admisiones. Ya os toca hablar a vosotros. Si tenéis alguna duda, alguna cosa que os gustaría en la que podemos ayudar, chicos. Si hay dudas, alguna cosa. Veo que no. Ha quedado todo muy Cualquier, claro, ¿no? Quique y Cristina. pues no lo sé si ha quedado claro, pero de todas maneras tenéis ahí justo abajo, por si acaso alguien no tiene la idea de dónde está el micro, hay una cosa que tenéis abajo. Podéis darle al micro y podéis hablar todo lo que queráis, que yo he hablado un montón ya, ¿eh? O sea que... Me ha quedado todo muy claro. Bueno, y si nos damos por finalizada la sesión, gracias Quique, Cristina y todo el mundo por asistir. Y cualquier duda que tengáis podéis escribirnos, como os ha dicho. Todo ha quedado muy claro. Perfecto. Gracias. Genial.